esto es lo que tengo, esto es lo que soy, ¿cómo lo puedo llevar a un lugar positivo? Es realizar que la responsabilidad igual a poder, no igual a culpa. A veces inconscientemente nuestra personalidad se puede ver forjada por qué tan saturados estamos. Tantas cosas que a lo mejor y pensamos que son de nuestra personalidad y simplemente no, a lo mejor no eres enojón, a lo mejor no eres impaciente, a lo mejor simplemente estás constantemente sobreestimulado y no te has dado cuenta. El perfil sensorial es el cómo tú interpretas cada uno de los 8 sentidos con los que funcionamos. Cómo tú percibes y cómo tú los organizas. ¿8 sentidos? 8 sentidos. A ver, ¿cuáles son? La culpa que cargamos por los errores que cometemos no es justo con nosotros mismos ni con los demás, ni es necesario. Y ponerse vulnerable es una habilidad del ser humano bien compleja. Todos tenemos días en los que se nos van las patas, ¿no? Y cada vez más. Cuando 2 personas están funcionando con un nivel de alerta máximo, cuando 2 personas están desbordadas, cuando las 2 personas están en sobrevivencia, pues que Dios ampare en la gloria a todos los que están alrededor. Aquí empieza el espacio para hablar sin miedo. De eso no se habla, hoy sí lo hacemos. Respira, llegaste a un lugar seguro. Si algo te pesa, no lo guardes en el pecho. Cintia, muchas gracias por estar hoy aquí en el estudio conmigo. Gracias por invitarme. Cintia, cuéntame de ti, cuéntale a la audiencia de ti. Yo soy psicóloga de formación. Mi especialidad es en psicología educativa. En realidad siempre tuve esta pasión por los niños y conforme me fui adentrando en todo lo que es la psicología, conocí pues algo que se llama terapia ocupacional. En eso hice mi maestría y después me especialicé en una cosa, en un marco de referencia que se llama integración sensorial. Es básicamente a lo que me dedico desde hace unos cuantos años ya. 2004, 2005 empecé como a conocerlo y 2006 a ejercer, o sea, ya 20 añitos. Pues bueno, es mi pasión, me fascina. Básicamente la integración sensorial nos habla de justamente cómo se integran los sentidos en el sistema nervioso, se organizan y nos permiten participar en las diferentes actividades de nuestro día a día. Claro, para ser humanitos, funcionales. Exacto. Y entonces, a ver, dime una cosa. Si hay un sistema de regulación, entonces existe la sobreestimulación. ¿Cómo se ve la sobreestimulación? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ella? Es que hablar de sobreestimulación y además en esta época de la vida, en estos tiempos, y creo que en esta gran ciudad, viva la gran Tenochtitlán, desde evidentemente el enfoque que nosotros utilizamos, nos alude o nos lleva a esta parte en la que tenemos tanta información, pero tantos estímulos sensoriales. O sea, nosotros cuando pensamos en integración sensorial, automáticamente pensamos en los 5 sentidos que nos han talachado desde chiquitos: visto, olfato, gusto, oído y tacto. Pues tú imagínate ir caminando por el centro un martes a las 2 de la tarde. Ahí te encargo lo que es a nivel visual, a nivel auditivo, los olores, o sea, cómo eso te va llenando el vasito, pero pues además tienes el teléfono, la información cognitiva, la demanda emocional, si tienes pareja, si tienes hijos, si tienes una amiga, si tu amiga está bien. Todo eso son factores o pues variables, si lo quisiéramos decir así, que nos van sumando a todos los seres humanos en nuestra cotidianidad. Entonces, hoy, aunado al acceso tan fácil que tenemos a la información y todo lo que nos dan para bien y para mal, porque yo siempre digo que a veces nuestra mayor virtud es nuestro peor defecto, entonces creo que las pantallas te dan muchísimo, pero también te quitan un montón, entonces hay que saberlo manejar. Si sumamos todo esto que ya teníamos a nivel sensorial, todo esto que ya teníamos a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel evidentemente de relaciones, etcétera, pues nuestro vasito tiende a estar más lleno, haciendo una analogía con un vasito. Entonces te llena ese vasito y entras en lo que nosotros sensorialmente conocemos como un overload, una sobreestimulación a nivel pues, sensorial, pero también derivado de todas estas otras cosas que estaba mencionando. Y entonces, ¿cómo se ve la sobreestimulación? O sea, ¿cómo sé yo si estoy sobreestimulada? Es que se puede ver de 1000 maneras y yo creo que, o sea, a ver, ahí es un poco, evidentemente, como individuos, tenemos que empezar a tener este automonitoreo, esta habilidad de decir, a ver, yo estoy aquí sentada, ¿qué necesité hacer yo para llegar hoy aquí contigo, Dani, a platicar? ¿Cómo me siento en este momento? Y literal empieza desde las señales del cuerpo, o sea, toda esta parte física, hasta también
me va a mermar en la atención, por ejemplo. Ok, si yo venía corriendo, si llegué tarde, si me sentía bien, si me sentía mal, ¿qué tanto va a mermar eso en mi habilidad de poderme relacionar ahorita, de poder atender a lo que me estás diciendo, de poder participar? Entonces te merma, o sea, si tú estás sobreestimulado, pues evidentemente se puede notar justamente en la atención, pero también se puede notar en las ganas que tengo de socializar. O sea, porque a lo mejor yo tuve un día en el cual tuve demasiados estímulos, tuve demasiadas cosas, tuve demasiada demanda, estoy sobreestimulada. Y ese día tenía, no sé, una entrevista de trabajo. O iba a conocer a un señor. A un señor. Entonces, ¿qué pasa con mi atención? ¿Qué pasa con mi emocionalidad? ¿Qué pasa con mi conexión en ese momento? Si ya tuve un día que tuvo 400 cosas que me llenaron mi vasito, no voy a llegar a la entrevista de trabajo igual y no voy a llegar a la cita con el señor igual. Y luego, pues vete a dormir. Ahí te encargo qué pasa con el sueño. ¿Qué tan rápido me voy a quedar dormida? ¿Qué tan conciliador y reparador va a ser mi sueño? Porque yo muchas veces, digo, particularmente en pediatría, que es mi área de expertise, ¿qué pasa con el niño que se va a dormir? Y pasa también en los adultos. Y se tarda 2 horas en quedarse dormido. Y luego estás con este sueño que se ve tan ligero que pasó la mosca y estás todo el tiempo con estos pequeños despertares en los cuales te paras al otro día y dices, ajá, sí, dormí 10 horas, 9 horas, 8 horas, pero me siento exhausto. Y evidentemente ese descanso no se vuelve reparador a nivel neurofisiológico y otra vez empieza este círculo no virtuoso de voy a arrancar mi día ya cojeando de un pie. Y viene de atrás, viene de qué pasó el previo a irme a dormir. En los niños es clarísimo de cuando vienen sus fiestas de cumpleaños. En los adultos a mí me pasa mucho. Soy una persona muy privilegiada que puede viajar y amo viajar. Y irónicamente, por más que he viajado muchos años de mi vida, siempre antes de un viaje tengo esta cosa, particularmente con los vuelos temprano, voy a perder el vuelo, voy a perder el camión, me van a dejar. O sea, pero y este como pensamiento repetitivo que no me permite descansar bien. ¿Por qué? Porque este desencadenante me está sobreestimulando un poco y evidentemente pues, la noche antes de mi viaje, por la emoción, y es una emoción positiva, con un nervio genuino, ¿no? Digo, espero que mis cuates hoy en día, si llego 10 minutos tarde, no me dejen. Si llego 2 horas, por favor, váyanse sin mí. Pero voy a estar sobreestimulada mentalmente. O sea, esta carga mental no me va a permitir descansar. Bueno, ¿qué tanto nos pasa en ciudades grandes esto con muchísima frecuencia? ¿Y qué tanto tenemos esta habilidad como seres humanos de decir, a ver, frena, en este caso es este pensamiento, pero bueno, así puedes tener millones de pensamientos y cuando viene de una base sensorial, de una sobreestimulación más a nivel pues, físico relacionado con los sentidos, es tan primitivo que es bien difícil de cachar. Absolutamente, pero es lo que decías, es un hábito de tomar conciencia y de estarte autoobservando. Pero entonces de lo que me estás diciendo es una suerte de higiene. O sea, yo debo de estar pendiente de qué tan sobreestimulado estoy para que yo pueda desempeñarme de una manera óptima en mi día. Ahora, ¿es acumulable? O sea, si yo estuve sobreestimulada toda una semana, ¿en un día me puedo desintoxicar? ¿O es algo más bien momentáneo, que todo el tiempo se determina por la última hora? A ver, o sea, depende mucho de cada ser humano y de cada individuo. Depende de las herramientas que uses para vaciar tu vasito. Yo, perdón con la analogía con el vasito, pero creo que es una forma muy fácil de explicarlo. Pues tú traes una semana de un vasito lleno, y el vasito ya tiró agua 400 veces, porque para ese momento, pues chance ya le metiste un grito a tu hija porque estabas más cansada, quisiste matar a tu papá porque no te contestó el teléfono. O sea, y dices, hijo, creo que estoy ya un poquito más a la defensiva o más irritable o más irascible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En general, a casi todos los seres humanos, fuera de las personas con una neurodivergencia que ya se salen de los patrones esperados o neurotípicos, y fuera de las personas, bueno, que ya necesitan un poco más, a todos nos llena el vasito lo mismo. A una persona con una neurodivergencia se le llena muchísimo más. Entonces, ¿cómo? Dame un ejemplo de una neurodivergencia. Un niño, un adulto, una persona dentro del espectro autista, por ejemplo, va a interpretar los estímulos como si fueran más intensos. Ok. Entonces, el ruido que nosotros escuchamos y dices, es un poco molesto, para ellos es súper molesto.
y ya no lo pueden filtrar igual, entonces te llena más el vasito. Si a mí me lo llena 2 deditos, a ellos se los va a llenar 5. Claro. Entonces, este vasito se va a llenar con mayor frecuencia. El tacto, la ropa, la etiqueta, el olor, todo eso lo sienten a veces 4, 5 o 100 veces más. Y no necesariamente tienes que tener un diagnóstico neurofisiológico asociado, o sea, no tienes que estar dentro del espectro autista. Hay personas que tienen hiperrespuestas sensoriales que no tienen un diagnóstico de autismo. Simplemente pues, sentimos de más, y ahí sí me voy a meter pues, al conjunto de personas que nos saturamos con mayor frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes toda esta saturación pues constante y el vasito se te va llenando, tienes que aprender a saber, para tener un estilo de vida que comulgue con tu sistema nervioso, qué es lo que a ti te vacía. Porque a mí, Cintia Cortés, no me va a vaciar probablemente lo mismo que te vacía a ti, Dani. Claro. O que le vacía a Chuchita o a Juanita. Entonces, una vez que tú entras en volvemos al ejercicio de automonitoreo, que en los niños, nosotros como papás tenemos un poco, pues, si tenemos el privilegio de entender esto y el acceso a la información, pues un poco el deber de ayudarles a vaciar su vasito ellos. Pero todos esos son procesos aprendidos. A veces inconscientemente nuestra personalidad se puede ver forjada por qué tan saturados estamos. Porque si a mí me satura el ruido, el olor, la gente, el movimiento, evidentemente cómo voy a participar en el juego de chavito o cómo me voy a ir después a comer con mis amigos. Entonces mi personalidad va a ser directamente moldeada o afectada por la sobreestimulación o la saturación que yo tengo. Entonces, ¿qué tanto lo puedes vaciar? Depende de tus herramientas. Y esas herramientas sí son muy únicas. Hay gente que ya lo hace de forma tan inconsciente que ni siquiera te das cuenta de que fue o es algo que te esté vaciando el vasito. O que de repente, digo, ahorita creo que hay mucha más conciencia, particularmente después del COVID, de lo que es la salud mental, de voltear hacia adentro, de tener espacios, de respetar a nuestros amigos y las diferentes individualidades y sean neurodivergencias o no, o sea, de esta capacidad de ser únicos y de que todos somos partes de este hermoso universo de una forma que aporta su uniqueness, ahí sí muy pocha, pero bueno, la individualidad y esta cosa única. Pero antes no. O sea, y esto es algo que todavía está, creo yo, en pañales y que también viene con cosas en contra porque pues a veces te refugias de más en eso. O sea, se me hace un tema extremadamente complejo. Pero vaya, retomando esta parte de si puedes vaciar concretamente en un día, 7 días de un vasito lleno, depende de cada ser humano. Claro, dame un ejemplo como muy puntual de cómo alguien puede vaciar su vasito. ¿Cómo le haces tú, por ejemplo? A ver, yo particularmente siempre he sido un animal deportivo. Entonces, yo encontré en el deporte el espacio para drenar mi saturación. Ok. Entonces, para mí particularmente, el deporte ha sido un pilar en mi vida. Ahora, por diferentes situaciones de la vida, el deporte me lo han quitado, o sea, pero tajantemente en muchos momentos. Entonces, tuve que buscar nuevas herramientas. ¿Cuáles fueron las nuevas herramientas? Pausas, espacios a solas, meditación, sin llegar a la expectativa de la meditación de todo el mundo de pongo la cabeza en blanco en 36 segundos, que bueno, uno va aprendiendo cuando medita que eso no pasa. Para mí, o sea, en general la música siempre ha sido, o sea, siempre he sido una persona bastante melómana y que fluctúa en géneros musicales muchísimo, pero eso a mí me desconecta. Vaya, la lectura, pero también fue algo que perdí mucho en el embarazo. O sea, leer era como leer la misma página 7 veces. Entonces, creo que en particular para mí, si bien podría definir el deporte como el pilar, las herramientas han variado con base en mi etapa de vida. Claro, y ahí es donde cada quien tiene que mantener una actitud de estudiante constante ante sí mismo, ¿no? Ante sí mismo y ante los demás, porque si no estamos en constante exploración, detenemos nuestra evolución y no tiene caso, no le sirve a nadie. ¿Cómo se siente una persona que está sobreestimulada cuando está en silencio en un cuarto? Digo, insisto que también ahí creo que depende de cada persona, pero a ver, o sea, en general, yéndonos a la parte más neurofisiológica, cuando tú te sobreestimulas, vas a activar el sistema más primitivo de tu sistema nervioso.
Entonces, de entrada, te vas a ir a o una pelea, o a una huida, o a quedarte congelado. En inglés a veces son las 3 Fs, más fáciles de recordar para los que hablan inglés, fight, flight, freeze. Generalmente, y es el clásico, es que nunca sabes cómo voy a reaccionar si me asaltan. No, sí sabes, una de esas 3. No sabes cuál de esas 3, porque depende de muchísimas cosas y qué es lo que va a empezar a activar tu sistema nervioso para que entres a cualquiera de esas 3. Bueno, pues sí. Pero generalmente te vas a ir a una de esas 3. Ok, y claro, porque tantas, como decías, tantas cosas que a lo mejor y pensamos que son de nuestra personalidad y simplemente no, a lo mejor no eres enojón, a lo mejor no eres impaciente, a lo mejor simplemente estás constantemente sobreestimulado y no te has dado cuenta. Entonces, esto me lleva a mi siguiente pregunta. Hay una responsabilidad individual y hay una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, está la responsabilidad compartida que es, bueno, culturalmente, en equipo, en familia. Y está la individual en yo me hago responsable, yo me doy cuenta, yo noto, yo descubro y yo mantengo mi higiene personal en regla para que a la hora de compartir con el otro, pues vaya, yo llegue lo más limpio posible. Pero este es en el ideal. Todos tenemos días en los que se nos van las patas, ¿no? Y cada vez más, y naturalmente, y está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando hay 2 personas, digamos, en un coche, en una casa, en una relación, que están las 2 sobreestimuladas al mismo momento? Número 1, ¿cómo se ve eso? Y número 2, ¿qué pueden hacer en ese momento si logran meter un momento de pausa? Hay bueno, un terapeuta que lo define muy bien, se llama Stuart Shanker, que habla justo de estos círculos no virtuosos de estrés. O sea, creo que es un libro pues, muy fructífero y lindo de leer para esta parte. Y justo habla de, o sea, cómo necesitas que alguien te saque de ese círculo no virtuoso, porque cuando 2 personas se enganchan, cuando 2 personas están funcionando con un nivel de alerta máximo, cuando 2 personas están desbordadas, cuando las 2 personas están en sobrevivencia, pues que Dios ampare en la gloria a todos los que están alrededor. Porque la verdad es que ahí es en donde entran las herramientas emocionales que uno tiene que jalar para, si lo dijéramos de una forma muy terapéutica, volver a la calma y decir, yo en ese momento necesito esto para volver a poder participar de una forma asertiva emocionalmente. Se dice fácil, evidentemente cuando activaste eso, particularmente cuando son situaciones de riesgo, shock, cuando hay adrenalina de por medio y estás pues, funcionando en supervivencia, porque muchas veces la liberación de adrenalina y de cortisol, que son pues hormonas que no quieres liberar en demasía, más que cuando toca, que para eso están, van a hacer que ya estés funcionando en un nivel de estrés, a veces crónico. Entonces, cuando no tienes a alguien que te ayude, o sea, ahí entramos como y se llama corregulación. Como yo, si, y te voy a poner un ejemplo, una analogía muy concreta. Si a ti, Dani, te acaban de asaltar y casualmente me llamas, Cintia, me acaban de asaltar, no, y estás, pero desbordada, gritándole a los policías, ¿cómo puede ser que en esta ciudad? Y hiperreaccionando en un nivel de alerta altísimo. Y yo llego, y yo en vez de prestarte mi calma, me subo a tu desregulación. No, Daniela, ¿cómo dejaste que te asaltaran? O sea, ¿qué te pasa en la Ciudad de México? ¿Cómo abriste la ventana? Y te empiezo a gritar, pues vamos a ser 2 personas desbordadas. Si yo llego y muchas veces no hablo porque no hay que hablar, o sea, es que muchas veces uno para corregular lo único que necesita es estar. Y te digo, aquí estoy, ya llegué. Dani, ¿qué necesitas? En ese momento yo te estoy dando un pedacito de mi calma que yo tengo porque a mí no me asaltaron, porque yo vengo tranquila y venía a lo mejor de desayunar en paz en mi casa. Entonces, tu sistema nervioso, al espejarse en el mío, va a tener esa habilidad de decir, ok, espérame, estoy un poquito desregulada, voy a volver a la calma yo también y empezar a bajar. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, pues también tus relaciones, tus cuates, las personas pueden estar viviendo lo mismo que tú o en la misma situación o con los mismos gatillos o estresores emocionales o laborales o a veces incluso perfiles sensoriales que no machean. Porque a tu pareja la puedes elegir. Yo que trabajo con familias, la cantidad de mamás que admiro profundamente que me dicen es que el perfil sensorial de mi hijo es mi opuesto. Y entonces me cuesta muchísimo porque mi hijo grita, llora, hace, y yo no puedo con los gritos, no puedo con el llanto, no puedo con... Y no hablo de gritos y llantos de lo normal de un niño de 2 años, o hablo de niños que pues sí tienen una desregulación más constante. Entonces, yo como mamá me desregulo, ¿cómo te voy a prestar mi calma? Mamá desregulada, niño desregulado.
creo que son situaciones que, digo, cualquier persona que ha tenido relaciones sociales intensas o más cercanas ha vivido, y la vas a vivir con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu pareja, con tus hijos. Son confrontantes. Pero ahí es justo, pues, qué tanta habilidad tenemos de nosotros poder corregular o, y eso también se lo digo muchísimo a mis familias, se vale estar desregulado. O sea, ser el papá o la mamá perfecta 24/7 es imposible. Se vale que te des breaks, se vale que estés cansado, se vale que digas, híjole, o sea, le quiero meter 3 nalgadas y no lo voy a hacer porque evidentemente no voy a violentar, pero ganas no me faltan. O voy a contar, como decían hace muchos años en la tele, hasta el 200 y voy a regresar a mi calma. Pero sí hay un factor en el que esta calma, este círculo no virtuoso de estrés, tiene que ser roto por alguien que te la pueda dar. Si tú ya no puedes y no consigues esa persona que te regrese, te vas a dejar ir como hilo de media hasta que tu sistema nervioso se agote, hasta que liberes la adrenalina, el cortisol que sacaste. Y cualquier persona que ha tenido algún trauma o ha tenido algún momento muy fuerte, digo, daba yo la analogía del asalto, que es horrible, pero bueno, es algo que lamentablemente se vive en ciertos momentos en esta ciudad o cualquier situación así. Cuando pasa el tiempo, ¿qué pasa? Que te agotaste tanto que dices, ahora sí voy a dormir 2 días. Pero es un agotamiento post un desbordamiento. No es que te hayas logrado regular. Claro. Claro, y tampoco agarrarse y echarse 2 chelas es regularse, ¿no? O sea, no, bueno. Entonces, y la regulación tampoco es enchufarte a la tele, o sea, y también te puedes regular con un árbol, con un atardecer, o sea, te puedes encontrar, no necesariamente si la persona enfrente de ti tampoco está en condiciones de regularte, tú puedes tomar tus propias, como decías tú, tus herramientas de regulación. Ahorita dijiste algo increíble que yo no conocía, un término que no conocía, que es el perfil sensorial. Dime qué es un perfil sensorial. Es un término que utilizamos mucho en terapia ocupacional, en esta pues marco de referencia que utilizamos, que tiene que ver con cómo nosotros procesamos la información de los sentidos. Entonces, el cómo nosotros, cuando entra la información de los sentidos, primero la registramos, ¿no? Que bueno, evidentemente ahí hablamos de personas que no tienen pues ninguna alteración a nivel de ceguera auditiva, o sea, cosas de otra índole, pero ya que registras, ¿cómo clasificas? ¿Cómo organizas? ¿Cómo empiezas a modular? O sea, decir, esto sí es algo a lo que tengo que poner atención, esto se va para atrás. Esto es relevante, esto no me interesa. Esto sí, en este momento es algo a lo que tengo que atender, en este momento no. Son procesos muy inconscientes que después te van a permitir llegar a discriminar, que ahí ya es percibir el estímulo y utilizarlo, y después ya utilizarlo para poder participar, moverte, etcétera. Tu perfil sensorial tiene que ver con todo este funcionamiento que tienes para poder modular, discriminar, percibir y participar de forma eficiente en los diferentes procesos. Entonces es lo que te va a permitir justo, pues decir, ok, ahorita llego a la fiesta de mi cuate, voy a filtrar el ruido para poder platicar. O ahorita me toca, no sé, voy a ir a clase de bici. Entonces voy a tener que utilizar más mi equilibrio, voy a tener que utilizar más mi sistema propioceptivo que se trata de graduar la fuerza. O sea, todo el tiempo estamos en estos procesos inconscientes utilizando el perfil sensorial. El perfil sensorial es el cómo tú interpretas cada uno de los 8 sentidos con los que funcionamos. Cómo tú percibes y cómo tú los organizas. ¿8 sentidos? 8 sentidos. A ver, ¿cuáles son? Los 5 que mencionaba hace rato. O sea, visto, olfato, gusto y tacto, los que nos han talachado desde kinder. Luego el sistema vestibular, que se encarga de todo lo que es el balance y equilibrio, que está ubicado en el oído interno. El propioceptivo, que cerramos los ojos y movemos un poco la mano o el codo. En las articulaciones y en las coyunturas tenemos mayor cantidad de receptores que nos permiten, o sea, receptores propioceptivos que nos permiten ubicar el cuerpo en el espacio y graduar la fuerza. Y el 8º sentido, que en realidad es más un sistema, pero que se conecta con otros sentidos, es un sentido interno que se llama interocepción, que es el que nos va a decir, tengo hambre, tengo sueño, tengo frío. Es un sistema con el cual en integración sensorial, de forma como muy directa, apenas empezamos a trabajar y se puede hacer con niños más grandes o adultos, porque requiere más justo este autoconcepto, automonitoreo y más ciertas herramientas cognitivas. Con los otros sentidos, como son más primitivos, puedes trabajar más por medio del juego guiado, por el juego guiado por el niño, ¿no? Pero
un poco manipulado para que le dé cierta información. Claro. ¿Y este perfil sensorial es biológico o es aprendido? Uy, pues es que ahí entramos a otra de las grandes batallas de la neurociencia, que ya por suerte no es una batalla, que es qué es lo que te define como individuo o como humano, la crianza o pues la genética, ¿no? Nurture versus nature, que hoy por hoy se sabe que los dos son igual de importantes. Entonces tú puedes venir con, pues sí, una predisposición genética de personalidad, o sea, muchas cosas que evidentemente tu cerebro, tu configuración, tus genes, tu DNA, llámale como lo quieras llamar, digo, porque aquí lo estoy simplificando mucho, ya traen, pero después cómo esto con la crianza y el ambiente se puede ver influenciado. Entonces, hoy, gracias a muchísimo la neurociencia, los laboratorios que se han dedicado a esto, sabemos que la crianza, la exposición, la participación en diferentes ambientes pueden incluso en menor tiempo del que se creía previamente, hacer que te cambie un gen. Modificar, claro. Entonces te pueden modificar el gen en donde estás tú. Claro. Entonces, bueno, eso cuando lo pensamos a nivel de la neuroplasticidad, de cómo tu cerebro se reconfigura, de cómo vuelves a conectar zonas del cerebro que a lo mejor no estabas usando y demás, entendemos que todo pesa. Entonces, por eso, pues ahí sí creo que las dos cosas van a influir muchísimo en tu perfil. No es como el clásico previo tal vez de mi abuelita de no, pues ya así es, déjalo, mijita, ya así es, déjalo. O sea, hoy por hoy, gracias a lo que has crecido tanto y por lo que creo que también hay tanto énfasis en la salud mental, es porque sabemos el peso que tiene eso en tu calidad de vida a corto, mediano y largo plazo. Por supuesto, es el uno antes de los ceros. La salud mental es la base de toda experiencia. Si no tenemos salud mental, no tenemos absolutamente nada, no tenemos capacidad, es nuestra interfase. Sí, o sea, es como, sería imposible operar. Bueno, cambia mucho la experiencia humana cuando hay salud mental y no hay salud mental. Y sobre todo, más que haya o no salud, que haya conciencia sobre que existe la salud mental y que se atiende y que oscila, ¿no? Y que evoluciona. Entonces, dime, ¿cómo impacta la sobreestimulación a la calidad de las relaciones? Pues yo creo que y cada vez nos vamos más hacia allá. Creo que impacta desde la calidad de la participación. Si tú estás sobreestimulado y activas la pelea, la huida y el congelamiento con mayor frecuencia, porque tienes esta sobresaturación, evidentemente la participación se va a ver disminuida. Y desde niños hasta los adultos, porque pues ya no quiero, porque estoy cansado, porque estoy constantemente agotado, porque con frecuencia ya no puedo pues conectar de la misma manera. Entonces mi participación se va a ver, la calidad de mi participación disminuida, porque pues yo puedo ir a comer, pero estoy sobreestimulado, entonces me voy a desconectar. Y aquí entran además otras muchísimas variables, ¿no? Porque ya entra qué es lo que te hace una pantalla y qué es lo que te hacen los videos cortos en la pantalla y los circuitos dopaminérgicos y cómo te dan, ahora sí que se activan con alta frecuencia que estás liberando dopamina, lo güey, o sea, entran como muchas variables, pero entonces estoy sin estar. Y lo vemos muchísimo. Ahorita te vas a comer y ves en una mesa todo el mundo con el teléfono. Sí, por supuesto. Entonces, pues, porque necesito desconectarme, porque ya no estoy pudiendo relacionarme, porque me sobreestimulé, pero entonces me desconecto. Y lo decías, digo, yo ahorita hablo del teléfono y no estoy satanizando el teléfono. O sea, creo que insisto, tiene muchísimos pros también. ¿Qué pasa también con el alcohol? O sea, la sociedad mexicana, o sea, perdón, pero somos una bola de alcohólicos sociales funcionales que normalizamos la desconexión por medio de vamos a echarnos una copita. Claro. Entonces, obviamente yo voy a estar sobreestimulado, llego, me echo 4, 5, 18 cervezas, depende de mi capacidad alcohólica. Y económica. Y económica. Y entonces, pues me desinhibo, me desconecto, pero ¿cuál es el costo al otro día? ¿Y qué pasa con mi sistema nervioso? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con mi participación? ¿Y qué tanto además pues participé en ese momento porque estuve desinhibido gracias a que tenía el alcohol o no? Por supuesto, o sea, es como un nivel abajo de la presencia, no es trascender la presencia, sino es ponerte como abajo de ella. Y entonces te quería preguntar, si existe estar sobreestimulado, ¿se puede estar subestimulado? Sí, puedes estar, pues,
más que subestimulado o sobreestimulado, sí hay perfiles sensoriales o neurofisiológicos que no interpretan los estímulos. Entonces, no diría tanto que están subestimulados, sino que no interpretan los estímulos. Entonces necesitan una cantidad apabullante de estímulos para poder reaccionar. Por ejemplo, En cuyo caso son perfiles, o sea, de neurodivergencia. Ajá. Ok. De neurodivergencia en los cuales yo no escucho, entonces necesito muchísimo ruido para reaccionar. Ok. No, o sea, no sí escucho, más bien no percibo el estímulo auditivo. Y puede haber en diferentes rangos, o sea, puede ser que yo creo que mi hijo no me hace caso y a lo mejor y tiene una falta de estimulación y o sea, una falta de integración en el estímulo del oído, por ejemplo. Sí, no está percibiendo como debería de percibir o su respuesta va a ser más lenta. O sea, que no tiene nada que ver con está jugando videojuegos y le dije que lo apague y no lo apaga. No, pues no. O sea, nadie te va a hacer caso si está conectado a una pantalla, ¿no? O sea, eso no tiene que ver con la hiposensibilidad. Pero aquí hablo de, o sea, no participo en el juego, me tardo muchísimo en arrancar, voy a ir como funcionando en una velocidad mucho más paulatina en la cotidianidad. Entonces, digo, yo a veces daba un ejemplo que en México puedo aplicar mucho, pero podría ser el compañero de trabajo que tienes que suena la alarma sísmica y todos salen, se forman y así. Y el güey está guardando apenas el estuche en la oficina y ya regresamos todos del simulacro o del temblor. Y el señor estaba, ya bajaron, ya se acabó, Y siento que todos hemos tenido un compañero de trabajo o de colegio o de lo que sea, que para las personas que funcionamos a cierta velocidad, vas atrás de, órale, papito. O sea, estás parando la fila, agarra tus cosas, Te sobreestimula. vámonos. A mí me sobreestimula los subestimulados. Oye, y hablando de este tema, ¿cuál es el rol de culpar, ¿no? Versus compasión y versus aprendizaje? Porque cuántas veces, como dices, la calidad de nuestra participación se ve impactada por qué tan sobreestimulados estamos y la calidad de nuestra participación determina la calidad de nuestras relaciones, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. Entonces, si yo estoy con mi pareja y estamos sobreestimulados y nos estamos arrancando la cabeza diciéndonos cosas horribles el uno al otro o lo que cada quien haga de su sistema de quedarse, atacar o escaparse o confrontar, eso a lo mejor y mi primer impulso es culpar al otro. Y entonces hacerlo sentir mal porque lo que sea, o culparme a mí mismo. Entonces, una vez que pasa la sobreestimulación y logramos vaciar un poquito nuestro vasito, me imagino que, y bueno, no me imagino, me sucede, llega como una suerte de calma en la cual te puedes empezar a sentir muy culpable de cómo te comportaste o puedes culpar al otro de cómo se comportó. Me imagino que esto no ayuda en el manejo de la sobreestimulación, el estarnos culpando el uno al otro. No, y digo, creo que cada vez, justo con el acceso a la información, somos una sociedad sumamente culpígena. Y siempre queremos encontrar culpables de todo. Yo lo decía un poco, digo, el ejemplo para mí más claro era en COVID, ¿no? ¿Quién me contagió? Wey, da igual, o sea, perdón mi francés, pero vale madres, ya estás contagiado, o sea, ¿qué te importa? O sea, ¿por qué quieres encontrar un chivo expiatorio? Si él se contagió primero, pudiste haber sido tú. O sea, pero esta naturaleza humana de, si yo encuentro el culpable, entonces voy a dirigir mi ira y mi odio hacia esa persona que fue el paciente cero. Lo mismo creo que pasa en las relaciones, o sea, tenemos... Y ponerse vulnerable es una habilidad del ser humano bien compleja, porque implica afrontar tus mayores miedos y decir, chale, o sea, aquí yo tuve que ver. Claro. O sea, yo uso siempre una frase muy coloquial tal vez, pero para aplaudir se necesitan dos manos. Si tú vas por la vida creyendo que todo el mundo tiene la culpa y tú eres el dueño del saber y del poder, claramente no te has puesto a reflexionar un poco, porque algo tuviste que participar para entrar a estas dinámicas. Entonces, yo ahí lo que siempre invito es, ya lo hicimos, o sea, insisto, en pediatría pasa mucho, porque como mamás, pues te flagelas todo el día. No, es que ya no le di, si yo le hubiera dado de comer con otro método, el niño comería bien. Uh-huh. Si le hubiera llegado a clase de fútbol, no se tropezaría con los dos pies. Si hubiera, ya el hubiera no existe, hiciste todo lo que está en tu alcance, en tu mano, con un montón de amor y buena voluntad y lo que tú pudiste y las herramientas que tú tienes, porque también eres un ser humano. Y tu hijo recibió eso. Ahora, que te concientizaste, si lograste llegar a un apoyo, si estás buscando quien te eche la mano, ya es un super paso como papá o como adulto, el buscar justo estos espacios de reflexión en los cuales dices, ¿qué hice yo sin culparme, pero para organizarme y comenzar a romper el patrón la próxima vez? Digo, y aquí el ejemplo es, la próxima vez que le tenga que elegir la actividad extracurricular a mi hijo o con mi siguiente hijo o si con todas mis parejas me meto unas
peleas macabras. Entonces yo voy por la vida diciendo, no, pues es que este es un pendejo, no, tarado, otro, no, bueno. Entonces, ok, probablemente sí podrían haber sido un pendejo, un tarado, porque por algo elegimos también, ¿no? Y ahí entran muchísimas otras variables. Pero ok, ¿qué es lo único que puedo cambiar yo? A mí, lo que yo controlo. Y para las personas que somos controladoras, ayer lo platicaba con una gran amiga, es durísimo. Durísimo. Durísimo porque queremos controlar el color de las agujetas del hijo del tío del vecino. Sí. Entonces, el momento en el que empiezas a la famosa frase de soltar, que es muy reduccionista definitivamente, pero sí, a decir, ok, esto es lo que yo puedo hacer. Yo controlo mis agujetas, pero no las del hijo del tío del vecino. Claro. Entonces, empiezas a dejarte de culpar también por cosas que no te corresponden y empiezas, evidentemente, a hacerte cargo de las cosas que sí puedo cambiar. Ok, yo ya caché este patrón mío, no va a ser de la noche a la mañana. O sea, yo como una persona que, digo, muy clavada, siempre me ha gustado, evidentemente, por eso estudié psicología. Antes era una fanática de la filosofía. Creo que tu predisposición. En alguna etapa de mi vida fui muy emo, aunque no lo parezca. O sea, era de, me voy a ir a leer al parque, un poco de Nietzsche. O sea, era esa persona como que se iba mucho a los adentros y reflexionar y sobre reflexionar y flagelarme y entonces, y con una culpa también del privilegio en el que crecí, que hoy agradezco y lo he sabido, creo que encaminar hacia otro lugar, hasta que dije, a ver, no, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, ¿cómo lo puedo llevar a un lugar positivo? ¿Yo qué puedo hacer? Yo, Cintia Cortés, hoy para poner mi ínfimo granito de arena en esta sociedad que vive con prisas y que hace, y que no le importa el de al lado, y que si tiene prisa te va a echar el coche. Entonces yo también tengo prisa y el de al lado también tengo prisa y todos estamos primero. Y entonces desde ahí como que empecé a cambiar un poco la culpa por un accionar y una reflexión y pues a soltar un poquito y cambiar el cómo lo abordo. Obviamente soy un trabajo en progreso eternamente y creo que todos de cierta forma lo somos, pero siento que es como ya reconocer que tienes áreas de oportunidad, que todos la tenemos, para mí es el primer paso del cambio. Y quizá el más importante, y además es algo bien personal, porque a cada quien le llega su momento de darse cuenta que es partícipe de sus dinámicas y que nada nos lo hacen, en todo participamos. O sea, no existe la gente mala y la gente buena y escoger de un lado o estar del otro, ¿no? Yo coincido contigo. Creo que el motivo de este podcast y en general de Therapify y de toda la gente que nos dedicamos como a la responsabilidad personal es eso, es realizar que la responsabilidad iguala poder, no iguala culpa. A medida que yo más me hago responsable de cosas más poderosas, o sea, el jefe, el que manda, pues es el que es responsable de todo, ¿no? Entonces, tomar responsabilidad no es algo negativo, como quizá a lo mejor aprendimos en casa, ¿no? En lugar de tomar responsabilidad nos regañaban, nos avergonzaban, entonces sentíamos culpa. Entonces, en lugar de sentir la responsabilidad como algo positivo, sentimos la responsabilidad como algo negativo, ¿no? Y entonces dejamos muchísimo poder en la mesa por esta sensación de culpa y creo que la autocompasión es un elemento, un bálsamo indispensable para el trabajo propio. Entonces, por eso yo te quiero preguntar del concepto de la humanidad compartida. Tú que ves a tanta gente, por favor, dile a nuestra audiencia que es normal todo lo que nos pasa, que es normal sentirse perdido, que es normal sobreestimularse, que es normal que se te vayan las patas, o sea, que no estamos solos en este proceso. No, definitivamente, o sea, y creo que aceptar esa normalidad es lo que nos va a definir como individuos a mediano y largo plazo. O sea, justo saber, chin, le acabo de hablar feo a mi amiga. O sea, y ella ni vela en el entierro, ni sabe qué me está pasando, ni va a entender de dónde viene. Comienza, creo que ahí el proceso, encacharnos cuando metemos la pata y then again ponernos vulnerables cuando ponemos la pata y solucionarlo. Y me voy al ejemplo, insisto, o sea, me voy a muchos ejemplos de pediatría porque es en lo que trabajo. El otro día un papá súper lindo me decía, ¿cómo le hago cuando mis hijos ven que discuto con mi esposa? Claro. Porque yo discuto con mi esposa y nos metemos, o sea, de repente nos hablamos fuerte y mis hijos, por más que los mandamos al cuarto, por más, están ahí. Primero, digo, agradecí infinitamente la confianza como la de otras muchas familias que me han abierto estas situaciones que son cotidianas. Y yo lo que le decía es que, uno, gracias por la confianza y dos, lo importante no es mostrarle a tus hijos que eres perfecto, pero ni a tus hijos, ni a tu jefe, ni a tus amigos. Y eso lo digo a mi equipo de trabajo un montón.
O sea, les digo, es que, chavos, no porque yo soy muy pro a no generar jerarquías en el trabajo y que somos un trabajo en equipo y que pues, las supervisiones, los análisis clínicos, o sea, todo este análisis, si todos participamos y nos ponemos en la mesa con nuestras dudas, vamos a poder sumar más, ¿no? Y es lo que yo le decía a este papá. Le decía, en ese momento lo que importa es que tus hijos vean cómo reparas el daño, cómo pides esa disculpa, porque eso les enseña a ellos. Mi papá es humano, mi papá metió la pata, pero mi papá fue y le pidió a mi mamá una disculpa por hablarle feo. O la mamá al papá, porque ahorita en este caso fue un papá, pudo haber sido al revés. Entonces, ¿qué pasa? Somos personas, o sea, los seres humanos somos muy primitivos. Lo que ves es lo que haces. Uno normaliza la violencia porque vive en situaciones de violencia. Si tú no normalizas la violencia y dices, ok, en este momento me desbordé porque me tocó tráfico a 40 grados con la música que más odiaba, el aire acondicionado de mi coche no servía, tenía que llegar aquí a una cita súper importante y no llegué. Entonces llegué a la casa y mi esposa me preguntó que si ya había pagado la renta y pues le metí el grito a mi esposa y ella nada tenía que ver, pero el niño lo presenció. Pues, ¿qué es lo que vas a hacer? Intentar llegar a este momento de autoanálisis, monitorearte, decir, chale, ya le metí el grito a mi esposa. Me voy a ir a relajar 10, 15, 3 minutitos, los que necesites, y regreso. Igual que grité enfrente de mis hijos, niños, vengan, quiero decirles, metí la pata, me pasó esto y esto. Si lo reconociste, porque hay veces que no lo reconocemos, ¿no? Insisto que esa es la parte más difícil. Le voy a pedir la disculpa enfrente. Mi amor, te grité, no era contigo. La próxima vez voy a intentar hablarlo de una forma más asertiva o mejor. Entonces, ¿qué pasa? El niño ve eso y la próxima vez que su cuate le quite el lunch, no le va a meter un puñetazo en la cara, le va a decir, oye, no me quites mi lunch. Evidentemente hay que reaccionar, ¿no? Tampoco vamos por la vida como, ay, me quitaron el lunch, no pasa nada, el niño está, no, o sea, no hay que llegar a esos extremos porque los límites se tienen que poner. Oye, ese es mi lunch, ¿por qué me lo estás quitando? Estás teniendo un mal día, pero regrésame mi lunch. Sí, claro. O sea, entonces todos esos vals, porque yo les llamo vals súper complejos y ahorita lo estoy reduciendo muchísimo, nacen de la casa, nacen de cómo ven que solucionamos el conflicto. O le pega el grito o el puñetazo al amigo, pero también aprende que puede llegar y repararlo después, ¿no? Claro. Porque es imposible pensar, a veces nos ponemos en unas posiciones imposibles en donde pensamos que nunca más vamos a volver a equivocarnos o a flaquear, y eso es imposible. Vamos a tener millones de otros momentos en los que vamos a actuar no en nuestra mejor versión, ¿no? Y entonces esto que dices de la reparación es increíble porque la culpa que cargamos por los errores que cometemos no es justo con nosotros mismos ni con los demás, ni es necesario. ¿Habrá cosas que no se puedan reparar o todo se puede reparar? Yo creo que sí hay cosas que no se pueden reparar, cosas con las que ya uno cargará y, o sea, depende del grado, particularmente pues en situaciones más vulnerables, en pérdidas graves, en momentos que pues por una insensatez, una falta de control de impulsos y eso ya hay accidentes o pérdidas. Pero ahí ya entra pues, la habilidad de resiliencia que tengas para volverte a levantar. Ya no lo vas a reparar. O sea, si tú te tomaste 27 cubas, manejaste un coche y mataste a tu mejor amigo que es copiloto, claro, pues ya se murió. O sea, y vas a cargar con eso toda la vida. ¿Cómo vas a cargar tú con esa pérdida y qué vas a hacer después? Eso es ya justo lo único que puedes hacer. O sea, y lamentablemente son situaciones que particularmente pues, en ciertas edades que nuestro cerebro está totalmente inmaduro y desorganizado, no mides la consecuencia. Claro. Y hay gente que no la mide de adulta. O sea, yo tengo un déficit de atención con hiperactividad diagnosticado desde los 3 años, ya lo sé, hay corroborado evidentemente el diagnóstico. Y yo, o sea, tengo este trabajo terapéutico de frenar y decir, ¿qué estás haciendo? Pero yo siempre he dicho, y se lo he dicho a mi hermana, yo creo que en un momento que se me cruzan los cables, o que estoy muy impulsiva, o que algo salió mal, puedo hacer cualquier cosa ya inhumana, o sea, pero porque estoy desconectada. O sea, ¿y qué hago yo ya llevando este proceso y mi trabajo de Cintia? Eso no es tú, respira, vete, inhala, exhala, pero soy una persona extremadamente intensa y extremadamente impulsiva. Es parte de mis mayores virtudes porque para muchas cosas es un drive o me jala a lograr cosas que muchos renunciarían antes, pero para otras cosas también es un gran defecto porque es reina, ya bájale 3 rayitas. Sí. Ya déjalo ir, ya está. Entonces, esto llevado en diferentes situaciones se vuelve súper complejo porque ¿qué pasaba? Y yo lo he hablado también con mis papás. ¿Cómo le hicieron para que yo en mi pubertad no me matara agarrando el coche?
no me volviera o cayera en adicciones, o sea, no perdiera el camino. Y digo, la respuesta de mi papá me pareció muy honesta en su momento y la misma también. No tenemos ni idea. Mi papá son dos seres muy ávidos de la lectura y muy intelectuales. Y mi papá me dijo, mira, leímos una cantidad de libros de crianza. Me dijo, pero uno decía una cosa, otro. Y fue a ver qué nos pasa y a ver cómo nos va. Pero la realidad es que no sabíamos cuál iba a ser el resultado de la crianza. Y por suerte, mi papá, que es bastante sarcástico, pues nos salieron bien, entre comillas, porque bueno, ¿qué es bien? ¿No? Y ahí ya nos metemos a otra discusión. Pero pues tanto mi hermana como yo considero que somos personas bastante centradas, con una calidad humana pues decente, diría yo, y echadas para adelante, que pues ya, o sea, que con eso a mí me basta, ya que más quieres, ¿no? Te das por bien servida, por supuesto. Además, los humanos somos un proceso, ¿no? Es actividad, vivir es una actividad, no es un cajón que ya llenamos y entonces de ahí parte, sino estamos en actividad constante. Y por supuesto que hay gamas, ¿no? O sea, todos tenemos cierto grado de sobreestimulación en algunos momentos, tenemos nuestras carencias, como decías, normalmente nuestras mayores virtudes son nuestras mayores carencias también. En la dosis está el veneno, ¿no? Pero definitivamente debe de haber un momento en el que sabes que tienes que pedir ayuda. ¿Cuándo es ese momento? Yo también siempre le he pensado cuando ya no funciona, cuando ya no eres funcional y cuando ya no eres feliz. Cuando no eres funcional, ¿qué quiere decir ser funcional y qué quiere decir ser feliz? Digo, la felicidad evidentemente es muy efímera y cada quien la define, pero, o sea, y es muy individual, pero lo que a ti te da plenitud, lo que a ti te hace pasar un día bueno, que necesariamente mi día bueno no tiene que ser el de al lado, o sea, igual que el de al lado, etcétera. Igual y mi día buenísimo es ir a caminar 7 horas a la montaña, me llevo una de mis mejores amigas y es el peor día de su vida, ¿no? Entonces, o sea, ahí es donde empezamos a graduar las cosas. Y funcional, que puedas operar de forma que participes en porque somos animales sociales. Entonces, a menos que se vayan, y si lo hacen y pueden y adelante, a vivir a la selva, a una cabaña y sean totalmente autosuficientes, pongan sus huertos, capturen agua, o sea, todo lo que quieras. Pero para ser funcional en las grandes ciudades tienes que participar en sociedad, tienes que seguir normas, tienes que respetar cosas, tienes que, evidentemente, para eso están las leyes, para eso están pues bueno, ya los poderes, etcétera, etcétera, pero que puedas participar y sumar a la sociedad lo suficiente como para tú persistir, y ahí hablamos también de el acceso que tenemos y el privilegio, porque ahí sí creo que entran otras muchísimas variables mucho más complejas, pero pues, que puedas justo trabajar, tener un espacio recreativo, tener un espacio familiar, que tristemente, además de funcionalidad, en este país de sobreestimulación se vuelve súper difícil. Los trayectos. O sea, la persona que me ayuda en mi casa, de verdad, que va y me ayuda para yo poder trabajar y estar aquí a cuidar a mi enano, hace 2 horas y media al trabajo. O sea, imagínate la sobreestimulación con la que llega. Claro. Entonces, pues si me llega tarde, yo no le voy a decir, oye, ¿qué te pasa? Sí, le digo, porfa, avísame, porque que tú llegues tarde tiene una consecuencia en mi día, pero lo entiendo. Por supuesto. Y las historias que me ha contado de casas en las que ha trabajado que le gritan porque llega tarde, que le hacen quedarse hasta la hora que termina su turno, sin importar que a ella le tocan otras 3 horas de regreso a su casa. ¿Sabes qué? Yo ya estoy con el enano medio organizado, vete. O sea, son horas que evidentemente van a ser retribuidas y pagadas porque su chamba es, o sea, fantástica y la admiro y lo valoro. Pero ¿cómo sumo yo como sociedad a que ella pueda funcionar y a que ella también tenga este espacio recreativo y a que ella... Entonces, el considerar al otro, el participar, la empatía para mí también es un gran... O sea, en el momento en el que perdemos la empatía, los que sí tenemos esa disciplina. Ya no estás funcionando. O sea, ya estás por la vida operando, le llamo yo. O sea, ya estás en piloto automático. Y siento que cada vez más, tristemente, funcionamos en piloto automático. Que también es resultado de la sobreestimulación, porque a veces es las necesidades, ¿no? Tienes que llegar, tienes que llevarlo, tienes que pagar, tienes que llegar a chambear, tienes que llevar al niño a la escuela, o sea, no hay de otra, no, hay muchas veces que no tenemos la opción de escoger, como dices, no siempre estamos en posición y no necesariamente, por millones de motivos, en el privilegio de escoger qué hacemos con nuestra atención en ese momento, ¿no? Nuestra atención está muchas veces comprometida, la mayor parte del tiempo en la mayor cantidad de los humanos, pero sin duda hay un espacio de reflexión, ¿no? Y hay un espacio, y hay un espacio universal que todos tenemos, que es el espacio mental.
y ahí sí podemos cultivar lo que cada quien va decidiendo y pues es un camino, ¿no? No hay un switch que se prende o que se apaga. Pero algo que he notado, no sé si es algo de nuestra época o siempre ha sido, que en el momento en el que nos confrontamos a nosotros mismos, en este caso con la sobreestimulación y nuestras reacciones, pero en cualquier caso, escogemos abandonar las relaciones mucho más rápido en lugar de escoger trabajar en ellas, ¿no? Como decía mi abuela, diferente diablo, mismo infierno. O sea, ¿a qué grado estamos nosotros acostumbrados a estar reciclando relaciones y circunstancias en lugar de adentrarnos en nosotros mismos y permanecer para aprender? Pues es que es más fácil, o sea, y creo que ya entramos, alguna vez lo platicaba con mis suegros, irónicamente, o sea, mi suegro me decía, es que en mi época se te rompía el zapato y le cambiabas la suela, se te rompía la agujeta y la volvías a coser. O sea, estaba todo hecho para que durara más y lo reparabas. Y aquí entra pues esta analogía con la relación, ¿no? O sea, las relaciones van a tener conflicto sí o sí. Entonces, si tú eliges, que también es extremadamente válido como ser humano, estar solo porque no te quieres echar la chamba que implica una relación, perfecto. Pero si eres una persona de relaciones y quieres estar en una relación, insisto, una relación no tiene que ser una relación de pareja, ¿no? Con tu amiga, si te quieres ir de vacaciones con tu mejor amiga un mes, te aseguro que vas a tener un roce. No hay forma en la que no. Al día. O sea, sí, depende de cada quien. Yo tengo una de mis grandes amigas, mi hermana y su hermana se burlan de nosotros porque dicen que como las dos somos personas muy dispersas, parte por lo que nuestra relación funciona es porque si tenemos un roce se nos olvida los 10 minutos. Como Dory. Literal. Pero bueno, justo ahí es qué habilidad tenemos de platicar de la incomodidad, de platicar de, oye, esto no me gusta, pero no significa que no te quiera. No estoy cómoda, pero no significa que ya no quiero estar contigo. Y eso en las relaciones humanas es bien difícil. Entonces, digo, los que tenemos hermanos cercanos, somos cercanos a nuestros papás o parejas, nos hemos tenido que ver en estas situaciones pues muchísimo tiempo. Y ahorita, ¿qué pasa? Estamos como en una, pues sí creo que es algo social, no sé si es una etapa, no sé si es justo que la sobreestimulación y el acceso a la información hace que renunciemos más rápido a todo, pero es como la ley del mínimo esfuerzo. Me está costando trabajo, me voy a trabajar a otro lugar. A mí me ha pasado con terapeutas que, oye, vente, yo generalmente, o sea, nunca he sumado a alguien al equipo de ya te vienes, ya te quedas, ¿no? Es vamos a probar, probamos 3 meses, empiezas viendo y cuando ven me ha pasado 2 veces, que me dicen es que es muchísima responsabilidad, Cintia, yo no estoy hecha para este trabajo. 1, agradezco la honestidad y 2, pues por supuesto que sí, ¿qué esperabas? Trabajamos con niños, son humanos, o sea, no es como que yo me voy a mi casa y me vale madre si el paciente o no. Evidentemente que si con los años tampoco me voy a quedar ya toda la noche despierta si el papá no hizo su chamba y yo sé hasta dónde llego, 100%, pero que me voy a ocupar de darles lo mejor que puedo como terapeuta y con mi equipo hasta donde yo alcanzo, porque es mi responsabilidad terapéutica también. O sea, no entro como en esta cosa de, ya estuvo difícil el caso, me da lo mismo. Pero he tenido gente que se ha sumado que sí, me dice que está muy difícil. Tengo que leer mucho, tengo que llegar y hacer más chamba. Luego me pones a supervisar y es 1 hora más. Luego, o sea, ellos quieren llegar, pasar tarjeta, irse. No es chamba para ti. No trabajes en lo que nos toca trabajar a nosotros. Si quieres un horario pues, de oficina, Claro. vete hay muchas áreas de psicología que sí te lo permiten un poco más. Yo no creo que sea el área clínica en la que estamos, pues. Claro. Y entonces esto me lleva a mi siguiente punto, que es, como colectivo, hay mucho que hacer por la alfabetización emocional, ¿no? O sea, hay mucho que hacer por la alfabetización emocional y en general de la salud mental. ¿Cómo ves tú en cómo estamos en calidad de lenguaje cuando se trata de hablar de lo que nos está pasando adentro? Yo creo que bastante mal. O sea, creo que seguimos pensando que la inteligencia viene en saber sumar y restar, cuando para mí la inteligencia viene en poder autorregularte, frenar, ser empático, poner en palabras estoy desesperado, cansado, frustrado, agobiado, o sea, incrementar nuestro lenguaje emocional. Y creo que eso te va a dar, insisto, para funcionar en sociedad muchas más herramientas que poder hacer diferentes, y perdón, o sea, a ver, respeto a todas las matemáticas y a mí me encantan las matemáticas, pero que poder hacer ecuaciones diferenciales. Entonces, y no digo que estén peleados, ¿no? Pero creo que se debería dar más peso
a educar emocionalmente a nuestros niños, porque ahí empieza, y a nuestras familias, y a la sensibilización para la diferencia que en ser la pistola de las pistolas del fútbol. Y también amo el fútbol y venga, vive el mundial. Por supuesto, por supuesto. La inteligencia emocional, además, es una ventaja competitiva importante. O sea, no solo a nivel relacional, a nivel profesional. Una persona con inteligencia emocional es abismalmente más productiva, más empática, más disciplinada que una persona con menos. O sea, el grado de tu inteligencia emocional determina en gran parte tu calidad de vida y tu aportación a la sociedad y a ti mismo. Y con esto quiero cerrar con una última pregunta que se me fue como agua a este episodio, Cintia, es, ¿tú consideras que mucha gente dice, no, pues es que ir al psicólogo es para locos, o ir al psicólogo es un súper lujo, yo no tengo tiempo, yo no tengo lana, yo no tengo interés? Que a ver, muchas veces es el caso. Hay un tema de acceso a la salud mental que por supuesto que es muchísimo más amplio de lo que podemos concebir todavía, pero para aquella gente que tiene la posibilidad, que tiene el acceso, si bien de no tomar terapia, de acercarse a estos temas, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías a toda esta gente que cree que es de locos el tema de los psicólogos y la terapia? Que pierdan el miedo, que es parte de la canasta básica. O sea, para mí yo lo veo como parte de la canasta básica. Que si te puedes o puedes invertir en unos tenis, en un par de tenis, hay muchísimos lugares que dan apoyo terapéutico en diferentes rangos de costos. Que digo, a nivel ético, para empezar, como psicólogos, al menos yo y todos los terapeutas que conozco, si te llega alguien que no puede acceder a tus servicios por costos, pues los bajas. O sea, yo no voy a dejar a alguien fuera porque no puede acceder en los costos. Y casi cualquier terapeuta que conozco. El tema es que a veces nos da vergüenza pedir ayuda desde la parte económica también. Y dices, no, eso es para cierta persona, hablando de la parte económica. Y la parte que tiene el privilegio de poder acceder, yo considero que invertir en tu salud mental es igual de importante que invertir en tu salud física, que invertir en tus relaciones, y que te va a dar herramientas para que todo cuaje. O sea, es literal parte de algo que tiene que estar presente en la vida y que por suerte sí hay cada vez más gente que lo ve, pero siempre va a haber algo que va a trabajar, que te va a mejorar, o sea, que vas a poder trabajar, que te va a mejorar tu participación, que va a mejorar tu plenitud, que va a mejorar tus relaciones, que va a mejorar lo que sea que necesites. Exacto, es como el dentista. O sea, qué delicia poder ir al dentista todos los días. No, o sea, que es una higiene hermosa el acudir a terapia y poder pagarlo. Y por supuesto, hay tantas maneras de hacerlo y tantas maneras de pedir y pedir ayuda. Y eso es algo que yo adoro de Therapify, porque aparte muchas veces no sabes ni siquiera en quién puedes confiar, ¿no? Hay mucha gente que ofrece cosas, y más con todo el acceso que tenemos ahorita a tanta gente en todo el mundo, que es difícil a veces saber en quién confiar y quién es una persona ética y quién es una persona seria, porque la salud mental no es cualquier cosa. O sea, no te están yendo a pintar las cejas, ¿no? O sea, es algo que vaya, puede tener un impacto importante en ti y en la salud de tu familia. Y por eso a mí me encanta estar aquí en nombre de Therapify, porque esa es justo su misión, que cualquier persona en cualquier momento pueda entrar a therapify.com y tener la tranquilidad y seguridad que puede hacer una cita de terapia en ese mismo momento con alguien en quien pueda confiar y que sea seguro. Cintia, muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo. ¿Hay algo que se te quedó en el tintero que le quieras decir a nuestros escuchas antes de despedirnos? No, paciencia. Me encanta, 100%. Paciencia, todos los procesos enriquecen. Todos los procesos enriquecen. Y como dijiste, echaste varias poesías hoy en el episodio de Pequeños Despertares. Esa estuvo buena. Ya te las voy a buscar y te mando tus best moments. Bien. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio de Eso No Se Habla. Therapify está aquí para ustedes de mil maneras, la divulgación de contenido, espacios como este. Por favor, búsquenos. Nos va a encantar escuchar de ustedes qué opinaron, qué sintieron, en qué están. Nos pueden encontrar como Therapify en todas las plataformas. Y pues nada, nosotros aquí también sabemos que hablar sana, y por eso nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.